Muy buenas, somos el grupo 7 conformado por Diana Pincay, la coordinadora, Melanie Guerrero, la investigadora, mi personal especialista, María José Pincay, la impulsadora y Emilio Ejeda, la coordinadora. Para esta tarea número 3 de la parte de óptica, se van a resolver dos problemas así mismo de ópticas geométricas aplicando las ecuaciones de espejos esféricos, convexos y cóncavos respectivamente. Y vamos con el primer ejercicio. Buenas noches, profesor. A continuación vamos a hacer la resolución de la tarea número 1. Somos el grupo número 7. Vamos a empezar con el análisis del problema 1. Bueno, en este caso, este ejercicio tiene una relación entre la refracción de la luz, que al pasar a través de diferentes medios, que son los que tenemos aquí, que serían hielo, agua y aire. Entonces aquí se abordan dos situaciones en específico. Tenemos el apartado A y el apartado B. En el apartado A pregunta por el ángulo máximo de incidencia en la interfaz entre el hielo y el agua. Ya. Entonces, este ángulo está relacionado con el ángulo crítico, el cual ocurre cuando la luz pasa, en este caso sería cuando la luz pasa del hielo al agua, y de esta forma se refracta exactamente a lo largo de la interfaz, formando un ángulo de 90 grados con la normal. Ahora, el ángulo máximo se determina mediante la ley de Snell, ya que es fundamental en este caso, en el literal A, el uso de la ley de Snell, la cual describe cómo se refracta la luz al cambiar de medio, que en este caso se cambió de, de la luz que pasa al hielo, cuando la luz pasa del hielo. Bueno, continuando con el apartado B, en este caso se podría decir que es cuando el hielo se derrite. Entonces el hielo se derrite, la luz solo viaja desde el agua hacia el aire. Entonces esto cambia las condiciones de refracción y también cambia el ángulo crítico, el cual se calcula de manera similar, pero ahora entre el agua y el aire, usando asimismo la ley de Snell. Bueno, a continuación mis compañeros van a realizar la resolución del ejercicio número 1 y también del ejercicio número 2. Buen día, mi nombre es María José Pincay y voy a estar presentando lo que es la resolución del problema número 1 en literal A. Para esto leamos un poco. Dice, una capa delgada de hielo que tiene un índice de reflexión de 1.309 flota en la superficie del agua que tiene un índice de reflexión de 1333. Cae en una cubeta. Un rayo de luz que sale del fondo de esta viaja hacia arriba a través del agua. ¿Qué nos está pidiendo? El ángulo máximo con respecto a la normal que el rayo se puede formar en la interfaz del hielo sin dejar de salir el aire arriba del hielo. Para eso primero notemos los datos que nos está dando el ejercicio y adicional entendamos que el índice de reflexión del aire es aproximadamente 1. Para poder sacar lo que es el ángulo crítico hay que entender que si este rayo pasa de un medio denso a un medio menos denso, se forma eso lo que es un ángulo crítico que es entre el hielo y el aire, que para esto lo estamos sacando mediante esta fórmula que se divide el índice de reflexión del aire para el índice de reflexión del hielo y nos están dando aproximadamente un valor de 49.9 grados. Ahora, con eso lo vamos a poder utilizar en lo que es la ley de Snell, que es lo que les estoy mostrando aquí. Aquí nos dice que el ángulo, perdón, que el índice de reflexión del agua por el seno del del ángulo del agua es igual al índice de reflexión del hielo por el seno del ángulo del hielo. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Lo que es el índice del agua. Anteriormente ya hemos encontrado el ángulo C2 y eso es lo que vamos a utilizar en esa fórmula. Entonces hacemos el reemplazo, como podemos observar, y esto nos está dando aproximadamente 48.6 grados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si se pasa de esa cantidad de grados con respecto a la normal, el rayo no va a poder salir. Pero si es menor a este, va a salir sin ningún problema en en la cubeta que nos está dando al inicio del ejercicio. Gracias. Saludos, yo voy a proceder a realizar el ejercicio número 1 literal B, en el cual nos pregunta cuál es este ángulo una vez que el hielo se ha derretido. Pues bien, para mayor entendimiento de este literal, procede a realizar un esquemático de ello. Aquí se puede apreciar que el recipiente ahora solo cuenta con dos medios, en este caso el aire y el agua.
y cuyos datos nos dan el índice de refracción de 1.333 y para el aire el índice de refracción es 1. Eh, Se crea un nuevo ángulo crítico. Como ya no hay una capa intermedia, solo existe como tal la interfaz de agua-aire. El ángulo máximo con respecto a la normal que permite que la luz salga es este ángulo crítico entre el agua y el aire, y por ello procedemos a utilizar la siguiente fórmula, que es el ángulo crítico es igual al arcoseno del índice de refracción del aire sobre el índice de refracción del agua. Procedemos a reemplazar datos y nos queda 48.7. La conclusión de este literal es que aunque el sistema ahora es mucho más simple, el mismo ángulo crítico de aproximadamente 48.7 obtenido en el literal A aplica en este caso, dado a que es el valor límite a partir del cual el rayo ya no puede salir del aire, sino que se refleja directamente al agua. Bien, ahora se va a pasar al análisis del segundo problema para posteriormente pues resolverlo. El problema dice así: para cada una de las lentes delgadas que se muestran en la figura, calcule la posición de la imagen de un objeto que está a 18 centímetros a la izquierda de la lente. El material de la lente tiene un índice de refracción de 1.50 y el radio de curvatura muestra solo las magnitudes. Bien, pues en este ejercicio se plantea el análisis de la formación de imágenes mediante pues lentes delgadas, considerando que en cada literal hay, como se puede ver, son lentes diferentes y tienen diferentes radios de curvatura. Lo que te piden encontrar es la posición de la imagen generada por cada lente cuando un objeto se ubica a 18 centímetros a la izquierda de la misma. Pues se da como dato clave el índice de refracción del material, que es 1.50 y es el mismo para las cuatro lentes, así como pues los radios de curvatura para cada una, como también se puede ver aquí abajo en la imagen. Pues se utiliza primero la ecuación del fabricante de lentes para hallar la distancia focal y luego se utiliza la ecuación de lentes delgadas, que es lo que voy a anotar aquí. 1/f igual 1 sobre la distancia del objeto a la lente más 1 sobre la distancia de la lente a la imagen. En este caso, la distancia del objeto a la lente es de 18 centímetros y de la lente a la imagen es la que nos piden encontrar y ahí solo sería un despeje para hallar esta incógnita. Pues también hay que tomar en cuenta que es importante asignar correctamente los signos según la convención óptica, los rayos positivos para superficies convexas hacia la derecha y los negativos para cóncavas hacia la izquierda. Este ejercicio refuerza la comprensión del comportamiento geométrico de la luz en lentes delgadas, permitiendo comparar cómo distintas configuraciones afectan la formación y posición de la imagen. Ahora sí, pues se procede con la resolución del problema. Muy buenas, vamos a proceder con la resolución del problema número 2, donde nos piden el calcular la posición de un objeto que está a 18 centímetros a la izquierda del lente y que tiene un índice de refracción de 1.5, así como ven en estas cuatro imágenes. Para lo que es el literal A, este es un lente bicóncavo, lo que significa que ambas superficies son convexas, pero están en lados opuestos. Entonces, como la primera es la superficie está a la izquierda, como la podemos ver en la parte de aquí, está a la izquierda, está a la izquierda, entonces quiere decir que es convexa y está hacia afuera. Entonces su centro de curvatura está a la derecha, por eso el R1, que es el dato inicial que tenemos, es positivo y el otro R2 es negativo. Y usando la fórmula del fabricante de lente podemos obtener lo que es la distancia focal. Y esa distancia focal nos va a servir para encontrar la posición de la imagen. Entonces, usando la fórmula inicial del fabricante, con sus respectivos signos, nos da que la distancia focal es 12 centímetros. Y eso, a su vez, usándolo para lo que es la ecuación del espejo, para encontrar la posición de la imagen, nos da que para literal A la posición está a 36 centímetros y a la derecha y virtual. Para lo que es el lente B, en este en cambio, como puedes ver en la imagen, se tiene una superficie convexa de un lado y plana por el otro. Como la primera superficie es la que se encuentra en la luz, es la curva, o sea, la parte convexa, tomamos el R1 positivo.
Y la superficie 2, que es la plana, bueno, no es una plana, es el R2 y vendría a ser el negativo. Entonces, nuevamente, o bueno, igual al final, como es plana, se puede tomar como cero. Entonces, nuevamente usamos la fórmula del fabricante de lente con el índice de refracción que ya nos dan. Reemplazamos los datos y encontramos la distancia focal. Y así mismo, a su vez, esta distancia focal la reemplazamos en la ecuación del espejo para encontrar ya una vez despejado lo que es la posición del espejo. Y que nos da una distancia de menos 180 virtual y a la izquierda. Siguiendo mismo con lo que es el literal C, aquí está bien. Este en cambio tiene una parte, es como bicóncava, se podría decir, ya que ambas superficies son cóncavas, pero hacia adentro, o sea, están metidas. Lo que significa que el R de aquí a la izquierda va a ser R negativo y el otro, si no mal, también sería en cambio positivo, por lo que es la luz, porque la luz está a la izquierda. Entonces usamos nuevamente la fórmula del fabricante para encontrar lo que es la distancia focal, que en este caso nos da una distancia negativa de menos 60 centímetros, y esa distancia volvemos a reemplazar en lo que es la posición del espejo para encontrar lo que es la posición de la imagen. Y este cambio, que en este caso nos da de menos 7,2 centímetros virtual a la izquierda. Prosiguiendo con la última imagen, que este en cambio es como, no se puede decir, pero tiene dos superficies convexas, una hacia adentro y otra afuera. Como el R1 está hacia adentro y hacia la derecha, lo vamos a tomar positivo, y la segunda, que es la otra parte convexa, el R2, positivo. Y nuevamente aquí reemplazamos en la fórmula del fabricante, mismo procedimiento. Una vez encontrada la distancia focal, se reemplaza en la posición del espejo y encontramos la posición de la imagen, que en este caso nos da de menos 25,7 centímetros virtual a la izquierda. Muchas gracias.